Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de este programa. Como yo siempre digo, porque Dios nos lo permite. Él es el que nos permite hacer estos programas. Y no solamente este programa, sino todo lo que uno hace en la vida. Él lo permite. Muchas veces nosotros no entendemos eso y pensamos que no, que somos nosotros los que hacemos todo. No, Él es el dueño, amo y señor de todo. Y si Él no permite una cosa, pues no se hace. Tal vez ustedes han encontrado a través de la vida que ustedes quieren hacer algo y como que se estrellan, como que no pueden, como que no se puede, como que no sale la cosa. Es porque no es, por ahí no es la cosa. Uno tiene siempre que dejarse llevar por Dios. A mí, efectivamente, yo antes, cuando yo no sabía todas estas cosas que sé ahora, entonces yo a veces quería hacer algo y no podía, no me salía, se me torcía la cosa. Ya después sí aprendí, o sea, yo vine a aprender a partir de la década de los 70 más o menos, a partir de la década de los 60, pero antes no, yo no sabía estas cosas. Entonces, recordemos eso, siempre, toda la vida, hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, a su santa voluntad, a su divina voluntad. Aunque nos parezca que por ahí no es la cosa, aunque nos parezca que no, que así no es que Dios sabe más que nosotros. Y como dice el dicho popular, que esos son muy ciertos, el dicho popular dice, no hay mal que por bien no venga. Y así es. Voy otra vez, hace días no leo este mensaje de Jesús. Él dice así, ¿por qué te confundes y agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas las cosas y te irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, ni me dirijas una oración exaltada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, en ti confío. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente a mí, reposa en mí y deja en mí, en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, en ti confío. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas, pues quieres resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, en ti confío, no seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican, a pesar de tu oración, sigue confiando en mí. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora y en todo lugar, Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. No quiero afligirte ni provocarte inquietud. Confía
y reposa en mí. Yo hago los milagros en la proporción de entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí tus angustias y duerme tranquilo. Repite constantemente: Jesús, en ti confío y verás milagros. Confía en mi amor. Bueno, eso es lo que nuestro Señor nos dice a todos nosotros, a todos ustedes. Eso es lo que Él nos dice constantemente, para que nosotros siempre confiemos en Él y siempre hagamos la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, pues, es decir, la Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. De pronto, precisamente una de las herejías es eso. Una de las herejías es pensar que por ejemplo, Jesús no es Dios, que Jesucristo no fue Dios, que Él no es Dios, que Él fue un Señor que nació allá, un profeta de tantos profetas que hubo, y que Él vino, predicó muy bonito, nos enseñó muchas cosas, y que murió y se acabó. Eso es una herejía terrible, terrible. El pensar que solamente existe Dios Padre. Precisamente la nueva era piensa de esa manera. Los gnósticos piensan de esa manera. Los judíos piensan de esa manera. Los mahometanos piensan de esa manera. Y algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová y los mormones, y hay otra por ahí, que piensan que Jesucristo, no es Dios. Inclusive llegan a decir de que Él es la encarnación del arcángel Miguel. Imagínense ustedes, cosa tan tremenda esta. Ahora, muchas veces esa herejía se está ahorita también queriendo implantar nuevamente aquí en el mundo. Sí, como lo oyen, así es. Muy disimuladamente, sin tener que decir abiertamente que no se cree en que Jesucristo es Dios. Pero, por ejemplo, cuando una persona dice que Jesucristo no hizo milagros, por ejemplo, yo lo he escuchado de boca de sacerdotes. Me da tristeza decirlo, pero es así. Esos sacerdotes no creen que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque le están quitando poder a Dios. Claro, si Jesucristo fue solamente hombre, pues cómo va a poder, por ejemplo, multiplicar, darle alimento a 13,000 o 14,000 personas con 7 panes y 2 peces. ¿Qué? Con 5 panes y 2 peces. Eso lo hace Dios nomás. Entonces, como ellos no creen en Dios, no creen. O sea, vuelve otra vez la herejía de Arrio. Y inclusive, pues el Papa fue uno de ellos. Él dijo que él no había multiplicado, que eso no era así, que eso no era cierto. Que eso estaba escrito ahí, pero que, oiga, por Dios, eso no es correcto. Eso no se pueden decir verdades y luego mentiras. No se puede, eso es imposible. No se puede. Mire, en el año 325, cuando se hizo el concilio de Nicea, se reunió
todos los obispos de que había en la época, vino el Papa y demás. Y óiganlo bien, el 97% de los obispos de esa época pensaban que Jesús había sido solamente hombre, que él no había sido Dios, o sea que jamás el Verbo se encarnó. O sea, como quien dice, el Evangelio es mentiroso. Como quien dice, pues es decir, si él solamente fue hombre, entonces pues hay que quitar un montón de cosas del Evangelio. Cuando él dice, por ejemplo, cuando Felipe, uno de los apóstoles, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y no me conoces, el Padre y yo somos la misma cosa. El Padre y yo somos la misma cosa. Entonces, todas esas cosas que están allí escritas, esas palabras que están en los evangelios, en esa época, imagínense ustedes, el 97% de los obispos no creían que el Verbo se había hecho carne. No creían que Jesucristo era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como quien dice, no creían en la Santísima Trinidad. En otras palabras, ¿ya? No creían. El 97%. Allá hubo un santo, creo que fue San Justino, que luchó, se reunió este congreso, y él luchó y habló y al fin convenció a toda esta gente que estaban equivocados. Me imagino que es que no se habían leído los evangelios, o me imagino es que se los habían leído pero no creían. No, o sea, todos ellos eran herejes. Y resulta que ahora, claro, allá en esa época, ese concilio se hizo por eso, por ese motivo, para acabar con la herejía de Arrio. Inclusive cuando San Juan, el evangelista, estaba en la isla de Patmos, que es una isla griega que quedaba enfrente de la ciudad de Éfeso, que en esa época pues no pertenece, ahorita es turca, ¿no? Ahorita pertenece al país de Turquía, allá son mahometanos. Y resulta que cuando él estaba allí en la isla, entonces, si ustedes se acuerdan, en una de las 7 iglesias, nuestro Señor habla de los nicolaitas. De los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Pueden buscar en el Apocalipsis. Y él decía que o sea, Nicolás fue, al principio hubo 9 diáconos. Uno de ellos se llamaba Nicolás. Y resulta que Nicolás salió torcido, salió hereje. Y él no creía que Jesucristo había sido Dios. Él decía, no, él fue solamente hombre. Él no fue Dios. Entonces, Jesucristo, a través de San Juan, menciona a los nicolaitas. Ya en la época en que vivía San Juan, el último apóstol que murió allí en Éfeso, de 105 años, ya habían herejes, imagínese usted. Y herejes no de gente, sino de nada menos que de un diácono, uno de los 9 diáconos iniciales, ya era hereje. Y con qué tristeza ahora que resulta que ahora ha vuelto la herejía. No solamente esa, sino muchas más.
Muchas más herejías andan por ahí circulando. Es triste decir, por ejemplo, que yo mencioné a este señor este señor, el hereje el hereje que es un hereje, un teólogo de la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita, Karl Rahner, falso teólogo, sacerdote jesuita, y parece que este sacerdote influyó muchísimo en la Compañía de Jesús. Y parece que él fue como quien dice, ese teólogo, una de las razones por las cuales se inició la teología de la liberación, que dan a entender de que el marxismo se puede unir al cristianismo. Son como el agua y el aceite, eso no se puede mezclar. Un tal sacerdote Gutiérrez allá en Lima empezó con eso, y eso mucha gente lo recogió. En el Ecuador, un obispo pro año recogió esto. Él pertenecía a esa teología herética de teología de la liberación. Y en la Compañía de Jesús, mucha gente, muchos de estos sacerdotes también se torcieron, también. Y ahí está pues el problema, que estos herejes dicen verdades y las mezclan con mentiras. Esa es la técnica de Satanás. Satanás siempre ha hecho eso. Él mezcla verdades con mentiras, pero las verdades son 95, 98%, como para que la gente diga, no, este es bien, todo lo que dice está correcto. Claro, 98%, pero 2 o 3% son mentiras, pero son mentiras tremendas, que si la gente se enreda se va para el infierno. Como por ejemplo, que no es necesario confesarse para recibir la Sagrada Comunión. Eso es una herejía, y eso es enviar a la gente al infierno. Sacerdote, obispo o papa que diga eso es un hereje y está empujando a la gente para que vaya al infierno. Otra de las cosas que dicen sutilmente, mezcladas con mentiras, claro, mezcladas con mentiras, es, por ejemplo, que no hay un Dios católico, por ejemplo, ¿no? Que no hay un Dios católico. Y entonces, ¿cuál es el Dios católico? ¿Cuál es? El de la Santísima Trinidad, que solamente lo tenemos nosotros, los católicos. Solamente lo tenemos nosotros. Claro, las sectas, algunas admiten la Santísima Trinidad, pero ellos pues no creen, o sea, creen en Dios, pero no le creen a Dios y no le obedecen a Dios. Mire la gran diferencia. Mire la gran diferencia. Ellos creen en Dios, claro, ellos creen en Dios y alaban a Dios y brincan y aleluya y todas estas cosas, pero no le creen a Dios y no le obedecen a Dios. Entonces, ¿de qué sirve eso? De nada, de nada. Uno tiene que creer en Dios, creerle a Dios y obedecerle a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, otra herejía, por ejemplo, que anda circulando, es que a través de cualquier religión se puede conseguir el cielo. Mentira, falso, falso. La única iglesia fundada por Jesucristo, Él personalmente la instituyó en la cabeza del apóstol Pedro
y en los apóstoles, y son 266 papas que ha habido, otros dicen que 68, bueno. Entonces, esa es la única iglesia fundada por Jesucristo, y es la única a través de la cual se puede uno salvar. ¿Y por qué? Porque es la única que tiene la confesión, el sacramento de la confesión. Sin confesarse uno no se puede salvar. No, porque muere en pecado mortal y va al infierno. Y somos nosotros, la Iglesia Católica, los que tenemos la Sagrada Eucaristía, tenemos la Santa Misa. Somos los únicos. No hay más. No hay más. Y el que no recibe la Sagrada Comunión es porque o no cree o está en pecado. No cree o está en pecado. O pertenece pues a otra religión. Entonces, Jesucristo, Él estableció esto, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y el que no comulga, no recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no tiene derecho al reino de los cielos. Y si no tiene derecho al reino de los cielos, ¿a qué tendrá derecho entonces? Si no hay más alternativas, sino cielo a través del purgatorio o infierno. No hay más. No es que hay otra tercera vía. No hay más. Entonces, a través de la Iglesia Católica solamente es la única que podemos salvarnos. El sacramento de la confesión, búsquenlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 en adelante. Ahí está establecido por Dios mismo. Los pastores le dicen a la gente, en estos días nomás una señora me decía, no, si es que a mí me ha dicho el pastor que en el Antiguo Testamento se confesaban, ¿ya? Se confesaban con un sacerdote o con un levita. Mentira, no existía. Qué pastor tan bruto, ¿no? Qué pastor tan ignorante. Y que entonces Jesucristo había venido y había quitado la confesión. Qué pastor tan ignorante y tan bruto y tan estúpido que dice esas cosas. No, Jesucristo estableció la confesión. Él mismo personalmente. Abran su Biblia, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 22 en adelante. Si quieren leer un poquito antes, pues no, para que cojan todo el contexto completo. A ver dónde fue, cómo fue eso. Entonces, es que también le escuché a un sacerdote que dijo hace poco, en una homilía, que tal vez eso de que la iglesia había siempre dicho que fuera de la Iglesia Católica no había salvación, que eso era un error. Este señor es hereje, ese sacerdote es un hereje. Es un hereje. Y usted sabe que según San Pablo, no yo, los herejes, ustedes saben, son malditos. Son anatema, y anatema significa maldito por Dios. Es que eso, es decir, ellos creen que no les pasa nada diciendo un poco herejías, pues se ponen a leer. Seguramente ese señor leyó a este teólogo hereje Karl Rahner, alemán, o quién sabe qué otro teólogo por ahí de pacotilla, porque no se ciña a los evangelios. ¿Para qué tiene que ponerse a leer cosas por allá? Yo jamás me pongo a leer cosas distintas sino los santos evangelios. Yo me pegué a eso. Yo me aferré a eso. Cuando yo fui secuestrado, 8 meses, me secuestraron el 5 de septiembre del 1992 y me liberaron el 5 de mayo de 1993. ¿Para qué Dios me mandó allá? Para que yo hiciera un retiro espiritual, y el trabajo mío consistía en aislarme del mundo y estudiar la Biblia de pasta a pasta para que Él me hiciera entender, porque los afanes de la vida, del mundo, no lo dejan a uno estar concentrado. Entonces, imagínense, mi estudio bíblico duró 8 meses.
todos los días. Ese era mi oficio. Cuando me cansaba de leer, tenía un radiecito, lo prendía, un radiecito AM, un radiecito marca Silver. Lo prendía y podía escuchar todas las emisoras del mundo. Otro milagro que me concedió Dios. ¿Y para qué me concedió Dios eso? Precisamente para yo ver qué estaban diciendo en Europa, en Estados Unidos, en el Sudamérica, en Centroamérica, en todas partes. Entonces yo movía el dial un poquito, entraba a España, otro poquito entraba a Rusia, otro poquito entraba a Alemania, otro poquito entraba a España, otro poquito entraba a Italia, otro poquito entraba a Estados Unidos, la voz de América, otro poquito entraba una voz de California, otro poquito a Bonaire, otro poquito de Brasil, otro poquito, o sea, cada movimiento que yo le hacía al dial era una emisora distinta. Eso fue un milagro también. Eso es imposible que uno en un radio AM vaya a escuchar todas las emisoras del mundo. No se puede. Eso cualquier persona que sabe de eso es imposible. No se puede. Pero Dios me concedió eso porque a mí que me interesaba ponerme a oír música. No. Yo escuchaba programas y siempre los horarios son distintos, entonces siempre habían programas interesantísimos. Estudiaba la Biblia. Dios me dio el entendimiento, me quitó la venda de los ojos, me quitó los tapones de los oídos para yo poder entender. Uno cree que entiende, pero uno no entiende. Y entonces yo me aferré a eso nomás. Entonces que yo me pongo a creerle por allá a cualquier teólogo por ahí. No, yo no leo eso. ¿Para qué? Si yo también tengo discernimiento y puedo discernir sobre lo que está escrito. Y según las apariciones de la Virgen, uno tiene que entender la Biblia literalmente, tal como está escrita. No ponerse como los evangélicos, que ellos interpretan la Biblia a su manera. No, la Biblia no se interpreta a la manera. Por eso hay miles y miles y miles de sectas. Por ese motivo. Porque cada pastor interpreta la Biblia a su manera y entonces para él la Biblia dice una cosa, para el otro dice otra cosa y así sucesivamente. Y ahora tenemos con que hay sacerdotes, obispos, cardenales y hasta el Papa que están saliéndose de los evangelios y están diciendo bestialidades. Absurdo eso, absurdo eso. Que a través de cualquier religión se puede uno salvar. Mentira, falso, falso, eso es falso. Ahora, que haya una persona entre esos que están en ese grupo que se pueda salvar, sí, es posible. Lo explica San Pablo. Ellos serán juzgados por la ley. Ellos serán juzgados por la ley. Serán juzgados por la ley. ¿Qué significa eso? Que cuando mueran, si no han cometido ningún pecado mortal, o sea, han cumplido fielmente los 10 mandamientos, no han pecado mortalmente, han pecado de pronto venialmente, pero no mortalmente, entonces se pueden, Dios no los manda al cielo porque pues estaban fuera de la Iglesia Católica, posiblemente estaban sin bautizar, pero no van para el infierno. Simplemente es posible que ellos vayan a un sitio, llámese un sitio de espera, así como en el Antiguo Testamento llamaban a ese sitio el seno de Abraham, así lo llamaban. Era un sitio de espera. Estaban esperando que Jesucristo resucitara, que llegara el Mesías a la tierra, que resucitara y que los sacara de allí. Ahora es igual. No es que Jesucristo los vaya a sacar, sino que cuando venga la resurrección de los muertos, ellos resucitan. Ellos no van a entrar al cielo. Van a estar aquí en el planeta Tierra.
y después de resucitar el cuerpo de ellos con su alma y su espíritu, entonces van a tener 1000 años. Dios le va a dar a ellos 1000 años para que entiendan de qué se trata, entiendan y aprendan a amar a Dios, aprendan a amar a Jesucristo y que comprendan que Dios es la Santísima Trinidad. Porque, por ejemplo, un maometano, un judío, un yoga por allá, o un budista, entre ellos puede haber una persona muy santa. Yo no digo que no, pero eso será pues entre millones, porque en este mundo actual, como está ahora, eso es muy difícil, pues, que una persona muera sin pecado mortal. En la Iglesia Católica tenemos las gracias, la gracia que nos dejó Jesucristo. Si no, pues tampoco los católicos nos salvaríamos. Póngase usted a pensar. Usted ha cometido muchos pecados. Si usted no fuera católica, usted no se salvaría, porque nadie puede entrar al cielo en pecado mortal. Y como después de la otra vida ya no hay forma de confesarse, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada. Entonces, pues, no se salvaría. Piense y verá en eso. Entonces, eso mismo le puede pasar a cualquier persona que esté fuera de la Iglesia Católica. Agradezcamos que nacimos católicos, que nacimos en un país católico mayoritariamente. Agradezcámosle a Dios que Él, en su infinita bondad, por amor a nosotros, nos dejó el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, más los otros 7 sacramentos, porque todos son bíblicos, todos están en la Biblia. Esos no son inventos de la Iglesia, ni de un papa, ni de un obispo, no. Eso, cada sacramento que tiene la Iglesia Católica, que son 7, tiene sustento bíblico. Entonces tenemos que pensar en eso. Decir lo contrario es una herejía, que a través de cualquier religión se puede conseguir el cielo. Mentira, falso. Eso es falso, eso es ir en contra de los evangelios. Y todo aquel que predique un evangelio distinto al que está allí escrito. Claro, ahorita están cambiando ya las Biblias, pero el evangelio la Biblia antes de 1960 está intacta, no la han cambiado. Entonces todo aquel que predica una palabra de Dios distinta es hereje, según San Pablo, es anatema, es maldito por Dios, óigalo. Los herejes no tienen derecho al reino de los cielos si no se convierten, si no se arrepienten. No importa quién sea, eso no importa, eso no interesa. Por eso a los sacerdotes y las personas que tienen hermanos, primos, tíos, sacerdotes, díganle todo esto que yo estoy diciendo. Díganle que ojalá vean testimonios. Ahí está el del padre Carlos Cancelados. Entonces los sacerdotes deberían leer o ver ese testimonio, porque esa fue una de las, digamos, de los regalos que le hizo Dios a Colombia y a los sacerdotes, de que este sacerdote, Carlos Cancelado, yo les he contado la historia de él, ¿no? Que él llegó una vez allá donde Oliva Arias, en Garagoa, con 3 amigos. Él se había tenido que salir del seminario por falta de dinero, porque ya la persona que lo estaba acolitando, le estaba dando, no pudo darle más y entonces le tocó salirse. Y él había oído hablar de Oliva y entonces se fue para allá con estos 3 amigos. Resulta que Jesucristo estaba allí, o él, pues,
él organizó para que cuando ellos llegaran, él estuviera allí. Y le dijo a Oliva, dile que ellos van a ser todos sacerdotes. Pues si estos tres amigos jamás habían pensado en ser sacerdotes. El padre Carlos Cancelado sí quería ser sacerdote, pero no había podido. Y le dijo, dile a Carlos que él va a estudiar afuera de Colombia, que allá lo van a ordenar sacerdote, pero que venga aquí a celebrar su primera misa. Imagínense, estos muchachos salieron de ahí y dijeron, que sacerdote nosotros. Yo no he pensado en eso. Pues luego les entró la ventolera y se metieron en el seminario. Y a Carlos Canceló le salió la beca para ir a estudiar a México. Allá se graduó, lo ordenaron y vino acá a celebrar la primera misa donde Oliva Arias, en la capillita allí que había. Entonces él lo cogió Dios, tuvo un accidente, muere y va al juicio. Todos vamos al juicio. El problema es que a los sacerdotes, obispos, cardenales y a los papas, el juicio es tremendo, más tremendo que a cualquier otra persona, mucho más tremendo. Y entonces él dice que a todo sacerdote o toda persona que está dentro de la jerarquía eclesiástica, le hacen juicio de 5 juicios basados en el amor. Amor a la familia, amor al prójimo, amor a los feligreses, amor a su sacerdocio y amor a la iglesia. Él dice que él no pasó 3, él no cuenta cuáles, pero iba para el infierno, porque una calificación de 2/5, pues es mala, ya, no pasa, no pasó, iba para el infierno. Dios le permite regresar para que él cuente, para ver si los sacerdotes despiertan y se convierten. Mire, todos los sacerdotes, obispos, cardenales o papa que esté metido en la masonería están excomulgados, son borrados del libro de la vida. Cuando ellos mueran, les hacen ese juicio y ellos no pasan, el examen no lo pasan. No aman a la iglesia porque, o sea, un masón no ama a la iglesia católica porque el fin de la masonería es destruir la iglesia. Entonces, uno no puede amar a lo que quiere destruir, por otro lado, disimuladamente. No puede. No ama a su sacerdocio porque una persona que está al servicio de Satanás no puede estar también al servicio de Dios, porque el masón está al servicio de Satanás. Entonces no ama su sacerdocio y no ama a los feligreses, no los ama. ¿Y por qué no los ama? Porque él está excomulgado, él les está haciendo un daño grave a los feligreses porque les está metiendo en la cabeza un montón de herejías tremendas, que todos los masones que pertenecen a la jerarquía eclesiástica dicen herejías, son herejes. Entonces no pasan, todos van para el infierno, toda esa gente va para el infierno. Bueno, por eso, si usted tiene un amigo, un primo, un tío, un hermano sacerdote, háblenle de estas cosas para que él no vaya a ir al infierno, porque usted tiene la obligación de salvar a los que más se puedan, entre ellos sus familiares o sus amistades. No lo deje metido allí en ese berenjenal con Satanás. Ellos puede que no se den cuenta, porque Satanás es muy hábil y les dicen, no, nosotros tenemos
al gran arquitecto, el gran arquitecto. ¿Usted no sabe que el gran arquitecto es un sinónimo de Satanás? Sí, el gran arquitecto es el sinónimo, uno de los tantos nombres falsos que Satanás se pone para poder engañar a la gente. ¿Por qué no dicen directamente Dios? ¿Por qué no dicen la Santísima Trinidad? ¿Por qué no hablan de Jesucristo? Ah, no, ellos no creen. Quieren destruir eso precisamente. Ellos lo quieren destruir. Entonces, todo eso hay que hablarlo y hay que tenerlo en cuenta para poder que usted ayude a sus familiares. Porque a mí me interesa que las herejías se conozcan y quiénes son los que están diciendo herejías. Hay que desenmascarar a estas personas. Eso estaba pronosticado, que la apostasía llegaría, la gran apostasía llegaría. Inclusive nuestro Señor dijo, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿será que encontrará fe en la gente? Él hizo esa pregunta. Sí, unos cuantos. Y por eso Dios y la Virgen María nos ha encomendado a los laicos que nosotros somos los que tenemos que defender la verdad, el Evangelio. Nosotros estamos encargados de eso. Esta gente prohíbe hacer exorcismos, pues ya los laicos están haciendo exorcismos también. Y se pueden hacer. Todos los laicos que estén en gracia de Dios y que se mantengan en gracia de Dios, pueden hacer un exorcismo. Se puede, no hay ningún problema. Yo personalmente he hecho exorcismos, pero lo hago de otra manera, muy fácil, porque Dios me ayuda y la Virgen María me ayuda y San Miguel Arcángel me ayuda. Y se pueden hacer. Y somos los encargados de diseminar la verdadera verdad. ¿Ya? Ahora, les voy a contar una aparición que está sucediendo actualmente en Asyut. Asyut es una ciudad de Egipto, pero el antecedente les voy a contar la aparición que hubo en Zeitún. Esta aparición fue en 1918, se le apareció a un señor que pertenecía a la iglesia copta. Allá en Egipto los cristianos son coptos. Esa es una rama de los ortodoxos. Los coptos, ellos tienen su Biblia, pero es igual, ¿no? Únicamente más extensa, le añaden otras cosas. Bueno, la Virgen se apareció en Zeitún. ¿Y por qué se apareció en Zeitún a este señor? Porque cuando la Virgen María, San José y el niño tuvieron que huir de Belén porque allá llegaron los soldados de Herodes a matar a todo niño menor de 2 años. Entonces el ángel San Gabriel le avisó a San José de que se fuera para Egipto. Por la noche lo despertó. Él, como los magos le habían dejado oro, incienso y mirra, con ese oro él compró 3 burritos. Uno para él, otro para la Virgen María y otro para llevar las cosas. La Virgen María con el niño. Eso fue largo el trayecto, se fueron ahí por la orilla, por lo que ahorita es Gaza, por la orilla del Mediterráneo, fueron a Egipto y llegaron allí a Zeitún. Zeitún en esa época quedaba en las afueras del Cairo, en las afueras, pero desde Zeitún se podía ver las pirámides. Entonces, como esos terrenos, el Cairo iba creciendo, como todas las ciudades. El Cairo tiene actualmente 16 millones en el día, en la noche, y 22 millones en el día. Entran 6 millones al Cairo a trabajar y se van a dormir afuera. Entonces, la Virgen no quería que ese terreno que era santo, porque ellos estuvieron allí, entonces se le apareció a este señor y le dijo, quiero que construyas un templo aquí, en este terreno tuyo. Él era un hombre rico,
Dios siempre organiza esas cosas para que la persona, o sea, para Dios no existe el tiempo. Y normalmente, pues, es decir, Dios sabe el futuro al pie de la letra. Él sabe el futuro suyo, mío, de todo el mundo. Entonces, él sabía lo que iba a pasar y entonces hizo que terreno lo comprara un señor de mucho dinero para que él, pues de su pecunio, pudiera hacer un templo que le pidió la Virgen María que hiciera en 1918. Y le dijo, dentro de 50 años vuelvo. Claro, cuando ella volvió, ya este señor había muerto. Pero ya estaba el templo construido, un templo inmenso, en Zeitún, ahí en las afueras del Cairo, o dentro del Cairo, ¿no? Esa aparición duró hasta 1971. 3 años duró. La Virgen llegaba casi todas las noches. A veces estaba toda la noche allí encima del techo, caminando por el techo. La acompañaban palomas blancas. Y eso iba miles y miles de personas. Eso salió en los periódicos, las fotos, las películas, hubo sanaciones. Inclusive el presidente de Egipto fue allá a constatar esto. Él fue a mirar esto, porque eso era pues voz populi, como se dice. Todo el mundo hablaba de eso. Todo el mundo. Entonces, inclusive me acuerdo que creo que estaba Nasser, con doble S, él era el jefe. Él permitió que hicieran procesiones con la Virgen María, imagínense, allí en el Cairo. Bueno, entonces, este es un templo copto, ¿no? Copto. Ahora se está apareciendo la Virgen en Asyut. En Asyut, es una ciudad a la orilla del Nilo, igual que el Cairo, está a la orilla del Nilo. Y desde el año 2000 la Virgen se aparece con luces. O sea, cuando llega la Virgen, no llega todos los días, pero a veces todos los días la gente se vaya a ver si puede ver a la Virgen. Entonces, pero primero aparecen luces de la nada. Se ilumina una torre, o tiene 2 torres grandes. Se ilumina una torre, se ilumina la otra, se iluminan las dos. Dentro de las torres hay unas columnas y dentro aparecen luces. Por todas partes, por los techos, por todas partes aparecen luces muy brillantes. Esto queda a 234 kilómetros del Cairo. La aparición empezó el 17 de agosto del año 2000. Esto, la iglesia está dedicada a San Marcos. Ya es catedral, ¿no? La catedral de San Marcos. Acuérdense que en Venecia también hay una catedral de San Marcos. Lo que pasa es que Marcos él fue el que evangelizó a Egipto. Y entonces por eso allá lo tienen como los coptos. Los coptos son 6 millones hay de coptos, de cristianos coptos en Egipto. 6 millones, siempre es bastante, ¿no? Y esto queda en el Alto Egipto. A veces esas luces son azul, verde. La Virgen siempre sale con una túnica blanca y un velo azul. Y ese es el color de la Virgen, blanco y el azul. Ahora, las apariciones están entre las 3 y las 6 de la mañana.
3 a 6 de la mañana. Allá ha habido cantidad de curaciones. Todo el que va allá le pide a la Virgen que le cure y la persona se cura. El patriarca de los coptos lo llaman el Papa Shenouda III. Él aprobó esto. Él fue allá, miró, vio con sus propios ojos todo esto, ¿no? Y entonces él aprobó esto, aprobó eso. Entonces, ahora, ¿por qué se aparece la Virgen allá? Porque resulta que allí, en esta ciudad Asiut, se dice que allí fue donde nació Isis. Allí nació Isis. Entonces ella quiere contrarrestar esto. Donde nació Isis, ella quiere que la gente se convierta. Cantidad de musulmanes se han convertido viendo esto, porque, es decir, ellos no tienen historia en sus mezquitas. Ellos no tienen ninguna noticia de que haya ocurrido algo parecido, porque pues las apariciones, los milagros eucarísticos, todo esto sucede solamente dentro de la Iglesia Católica, no más. Esa es otra forma de poder recalcar eso, que la única iglesia fundada por Jesucristo es la católica y que todas las cosas sobrenaturales solamente suceden dentro de la Iglesia Católica o a través de algo de la Iglesia Católica. Entonces, Dios quiere, por una parte, manda a su madre, a la Virgen María, para que convierta a estos maometanos, porque ellos son fáciles de convertir, son fáciles. Yo me acuerdo que una vez, en la década de los 90, un día hablé, ¿no? Hablé de los maometanos y hablaba yo después así como hablo ahora, la misma cosa. Entonces me escuchó un maometano que era casado con una católica y se había casado por la iglesia, porque ella lo pidió, pero él no era católico. Él dijo, no, yo sigo siendo maometano. Yo hablé con él me escuchó en la radio, me llamó por teléfono, fue a mi casa, inclusive me dijo, quiero hacerle una comida árabe. Yo le dije, ¿cómo es la comida árabe? Me dijo, no, son carnes y son picantes. Le dije, no, yo no como de eso. Entonces me hizo algo, un arroz con pollo, no me acuerdo qué me hizo. En todo caso me hizo otro plato muy rico. Y él se convirtió. Charlamos con él, no sé, 3 horas. Y se convirtió y me dijo, me voy a hacer bautizar, pues. Voy a hacerme bautizar, voy a hacer la primera comunión, me hago la confirmación y me vuelvo católico. Le dije, usted va a ser un magnífico católico. Magnífico católico. Porque lógico, cuando se convierte un maometano al cristianismo se vuelven excelentes, porque ellos están formados, tienen una moral tremenda, tremendamente buena. Y ellos están acostumbrados a orar 5 veces en el día. Nosotros los católicos no hacemos eso. Oramos de pronto una vez en la noche o una vez por la mañana y otra vez por la noche. Y de vez en cuando nos acordamos cuando pasamos por un templo, nos echamos la bendición. O a veces mucha gente sí va a misa, ¿no? Mucha gente va a misa todos los días. Mucha gente va. Aquí va mucha gente porque donde quiera que yo vaya, siempre hay gente. Siempre hay gente. Bueno, entonces la Virgen María, Jesucristo quieren convertir a esto y se han convertido muchísima gente ya. Se convierten, se hacen bautizar católicos porque entienden que allí está la verdad. Está la verdad. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? De que Él haga esto para captar más gente para el reino de Dios, para que vayan al cielo.